Programa 5 de Podología, Casos y Cosas. Una semana más, un capítulo más de este proyecto que hemos comenzado juntos. Estoy feliz porque ha tenido muy buena aceptación. Un poquito triste porque ya no tenemos la interacción que teníamos cuando era en vivo, pero yo creo que podemos ir mejorando un poquito esa interacción a través de sus mensajes, a través de sus preguntas. Pero bueno, lo importante es que es un programa con variedad y que ha habido muy buenas opiniones. Entonces yo les agradezco mucho por ello. Gracias por acompañarnos. Déjanos tu mensaje. Es muy, muy importante que nos digas qué crees, qué te gustaría cambiar, qué te gustaría mejorar, qué temas te gustaría tocar. ¿Sí? Y bueno, ya comenzamos. ¿Listos? Luces, cámara, acción. ¿Qué tal, familia? Un saludo, Silver, un saludo, compañeros. Hoy vamos a hablar de un tema que al parecer estáis demandando, que son las talalgias. Talo de talón, algia de dolor, pues dolor en el talón, talalgias. La etiopatogenia o la causa de la lesión o el desarrollo de esta lesión pues, es muy variada. Ahí podemos escribir un libro. En este primer capítulo vamos a hablar de la más sencilla, que es un dolor en el talón por un impacto directo. Muy parecida a la talalgia del corredor, que la hablaremos en otro episodio. Impacto directo. Muy fácil. Ejemplo, salimos de la playa y pisamos una piedra, ¡pac!, en el talón, en el centro del talón, donde no duele. Empezamos a cojear como es natural y al día siguiente el talón se va inflamado. Vamos por la piscina de casa o por el jardín, exactamente igual. Una piedra, un relieve del suelo, ¡zas!, impacto, y el talón se lo hincha. Bueno, al ser de naturaleza traumática no puede enfocarse del punto de vista que es más bien nuestro campo, que es el biomecánico. Tenemos que ir a la parte más fisiológica. Se llama un tratamiento de traumatología. Bueno, en este caso generalmente tenemos que ir de lo más sencillo a lo más complejo. Lo más sencillo, ¿qué es? Poner hielo. Hacer crícer, crioterapia, elevación de miembro y reposo. Compramos unas taloneras de silicona en los dos pies, porque si no sería un alza, para que amortigue la zona de impacto, reposo, antiinflamatorio vía oral y crema tópica antiinflamatoria. Perfecto, ya tenemos el plan. Un plan antiinflamatorio, antiálgico. Bien. Lo normal es que mejore. Si no mejora, es que se puede ver afectada algún tipo de estructura. Véase la estructura en forma de panal de abeja o de celda que tiene la grasa talar. Véase que quizás se ha podido afectar parte de la fascia plantar en su inserción talar. No lo sabemos. Líquido. Si eso ocurre, yo en mi caso derivo, tengo varios compañeros de fisioterapia para que hagan una buena ecografía de la zona, me informan y entonces inicio un tratamiento de fisioterapia con maquinaria antiinflamatorio y antiálgico. Si no mejorara, entonces tenemos que plantearlo un punto de corticoide, una cortisona, un punto para bajar la inflamación. Con esto ya sería más que suficiente para una talalgia común, por impacto directo. Si vemos que ya no mejora, pues entonces ya tendremos que hacer algún tipo de placa, resonancia, porque entonces tiene que haber planos profundos afectados, en cuyo caso ya estaríamos hablando de otro tema, ¿no? Pero esto sería más que suficiente. Distinto sería la talalgia del corredor, que vamos a meterlos también en este grupo. ¿Por qué no? Es muy parecida, pero son microtraumatismos repetitivos. No es un golpe seco como la talalgia traumática, sino son pequeños microtraumatismos repetitivos por la marcha a la hora de correr. Una persona que tenga un pie cabo, pa, 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 pa. Los golpes continuos y constantes pueden provocar dolor en un talón o en los dos talones. En el caso de que sea un talón, tenemos que averiguar por qué es ese talón y no es el otro. Entonces ya tenemos que profundizar un poco más a nivel biomecánico, reparto de peso, comportamiento del pie dinámico, que nos dé información de por qué es el pie derecho y no es el izquierdo, ¿vale? Generalmente suele ser uno, porque en una talalgia del corredor suele haber un fondo de alteración mecánica, y esa alteración mecánica tenemos que intentar encontrarla. Mientras que en la talalgia traumática no, es un golpe, un impacto, un trauma. Pero en la talalgia del corredor, que prácticamente cursa con la misma etiopatogenia, en este caso,
que prácticamente es pues una inflamación de la grasa talar o una inflamación de la bolsa talar, una rotura de la grasa talar por microtraumatismo, suele ser lo más habitual, ¿vale? El talón dañado, la parte blanda del talón se daña. Evidentemente no es tan traumático porque es un impacto seco en el caso de la traumática y en este caso es por la mecánica. Haríamos el mismo protocolo a priori, exactamente igual que lo hemos hecho en la talargia traumática y debería de mejorar bastante. Si no mejora, tendremos que hacer pruebas con mayor profundidad. Espero haberos aclarado un poco. Sin más, os deseo lo mejor. Silver, un abrazo, compañero, que Dios guarde. Un saludo. Hola, Silver, lo prometido es deuda. Hola, Fíjate, Silver. un sábado y aquí estamos trabajando. Acabamos de hacer una cirugía. Te la voy a explicar en un dibujito, porque me gusta siempre dibujar las cirugías, mientras te explicamos las anécdotas prometidas. ¿Qué le hemos hecho? Explícale a Silver lo que le hemos hecho al paciente. Le hemos operado su segundo pie, un juanete. Hoy venía por el pie izquierdo, tenía una luz valgus. Y le hemos hecho un silver, ¿no? Joder, subido para arriba, ¿eh? Le hemos hecho una osteotomía. Le hemos hecho un silver, como tu nombre, un silver. Cada vez que hago un silver me acuerdo de ti, macho. Luego le hemos hecho un etching. Y le hemos hecho un reverting completo. Bonito. Y luego, en el segundo, que lo tenía un poquito... El segundo dedo lo tenía supraductus. En el segundo dedo le hemos hecho una osteotomía de la falange premedia. Bueno, le hemos hecho, se lo ha hecho. Le hemos hecho aquí una osteotomía con base plantar para bajarle y alinearle un poquito ese dedo en garra que tenía, que le producía un edema en dorso, con su correspondiente tenotomía extensora y flexora y capsulotomía. Bueno, esto es lo que hemos hecho hoy en la clínica de Paquita Durán. Yo creo que nos ha quedado muy bien y el paciente está muy contento. Hoy le hemos operado el segundo pie, hace 20 días le hicimos el pie derecho y hoy le hemos hecho el pie izquierdo. Muchos se preguntan quiénes eran los encargados de arreglar los pies en la antigüedad. En esta segunda emisión de la historia de la podología vamos a tocar la edad antigua. En el capítulo anterior vimos la prehistoria, ahora vamos a centrarnos en la edad antigua, que data del año 3500 a.C. al año 476 después de Cristo. Este periodo está marcado por el surgimiento de la escritura, los primeros indicios de escritura en Sumeria 3500 a.C. hasta la caída del Imperio Romano en el siglo V, el año 476. Vamos a ver qué sucedió en la podología, en esos primeros atisbos de podología que tenía nuestra humanidad. Dicen que los primeros podólogos fueron los egipcios, cuyos faraones tenían cuidadores de sus pies. En concreto, los historiadores hablan del faraón Amenofis IV, que reinó de 1353 a 1336 a.C. y que está documentado, contaba con varios sirvientes encargados exclusivamente de arreglar los pies al faraón. Pero mucho antes de esto, en el año 2400 a.C., hay un bajorrelieve hallado en la tumba de Anjamor que muestra la operación de un primer dedo.
en la época de Ramsés II, que gobernó 66 años de 1279 al 2013 a.C., los siervos le lavaban los pies a los nobles con el fin de desprenderles de las impurezas y de que emprendieran un nuevo camino sin lastres. También se conservan unas tablillas del pueblo caldeo del 2500 a.C., donde se describen claramente enfermedades de los pies. Posteriormente, ya en el reinado de Cleopatra, años 52 al 30 a.C., se utilizaba henna para dar color a las uñas e incluso en algunas momias encontradas hay ausencia total de callosidades. Además, en la tumba de la reina Etéferes se encontró un estuche de pedicure con estiletes de metal. También hay diversos jeroglíficos e ilustraciones que explican el uso de la reflexología podal como tratamiento para las dolencias de los pies. Posteriormente, en la antigua Grecia y el Imperio Romano, también se han documentado hechos podológicos. Por ejemplo, en el Imperio Romano se tenía por costumbre lavarse todos los días la cara, los brazos y las piernas, pero solo cada 9 días tomar un baño completo en los conocidos baños romanos, donde se ofrecía a los visitantes la posibilidad de eliminar callos y durezas, así como tratar sus uñas. Galeno, que vivió del año 129 al 199 después de Cristo, comenzó como cirujano de gladiadores, por lo que se le atribuye ser el padre de la medicina deportiva y anatomista. Él prefería dejar actuar a la naturaleza, debiendo el médico solamente ayudarla. En el Museo de Gerona se conserva el sello de un callista romano de esa época con la inscripción Lex Sextili Callisti. En la Grecia antigua, la medicina tuvo un fuerte componente religioso y mágico. La enfermedad era enviada por los dioses y la recitación de fórmulas y los ensalmos era el camino para lograr la curación. Los sacerdotes, que fueron los primeros médicos, recurrían a fórmulas para tratar afecciones de los pies. El mismo Homero, en su relato de la guerra de Troya, nos permite comprender el conocimiento de las lesiones de esa época y su tratamiento. La Ilíada contiene referencia a varias deformidades típicas producto del combate. En Grecia también tenían a Hipócrates, padre de la medicina, que fue de los primeros en darse cuenta de los problemas de las durezas en los pies y buscó eliminar la causa mediante un calzado especial. Pudiéramos decir que fue el padre de las modernas plantillas a la medida. La primera prótesis de dedo funcional que se tiene conocimiento fue descubierta en el año 2000 en la tumba de la hija de un sacerdote de la ciudad de Tebas. Actualmente se exhibe en el Museo del Cairo, Egipto, y está compuesta de 3 partes móviles de madera y cuero. Su fecha oscila entre el 950 y el 710 a.C. Esta prótesis, que fue hallada adherida al pie de la momia, tenía agujeros en el primer dedo, que servían para amarrar la prótesis al pie o la sandalia. Lo más importante de este hallazgo es que la prótesis está articulada y muestra signos de uso, lo que llevó en 2011 a científicos de la Universidad de Manchester a hacer pruebas en voluntarios con una réplica de esta prótesis, las cuales funcionaron e incluso fueron calificadas como cómodas, lo que probaba que los egipcios tenían un conocimiento amplio de la anatomía y de la función del pie. Es importante resaltar que antes de esta prótesis se halló otra prótesis de un primer dedo, igualmente en Tebas. Esta estaba fabricada de un material diferente, era una especie de papel maché con lino y con lodo recubierta de yeso. También existía una pierna hecha de bronce que estaba depositada en el Colegio Real de Cirujanos de Londres. Era de los primeros años de la época romana y se halló en una tumba cerca de la ciudad italiana de Capua. Sin embargo, esta fue destruida por las bombas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. En la Biblia se encuentran algunas reseñas de la actividad referida a los pies. Más de alguien se atreve a mencionar a Jesús como el primer podólogo del mundo, tomando como ejemplo el profundo acto de constricción y humildad que demostró frente a sus discípulos lavando y curando sus pies. En la historia de la podología se documenta el caso del esclavo Caius, que acompañó al emperador Nerón en plena época de persecución a los cristianos. Caius, entre sus labores de atención propia a la guardia, atendió un día a la esposa de Nerón, la bella Popea. Tan agradecida quedó ella que Caius fue tomado para su atención personal.
La fama de Caius le valió la derivación posterior de callistas a todos los que ejercían la profesión en las legiones del poderoso ejército romano. Estos son los orígenes de esta noble profesión, marcado por el tiempo, muy de la mano al desarrollo de la medicina. En el próximo capítulo tendremos la Edad Media. Espero que nos acompañes. Que no conoce a la maestra Marisabel, si buscas en Facebook, lo pones así, Marisabel Levano Sarmiento, para que ya la vayan agregando. Ahí en los detalles que ahí aparecen muchas cosas. En la Asociación del Centro de Formación de Investigación en Podología, hoy en día realiza un trabajo muy, muy interesante. Vamos a platicar al respecto. Tiene sus especializaciones en cura especializada en pie diabético. Fue profesora en el Instituto Daniel Alcides Carrión, trabajó en la Clínica Santa Beatriz, tuvo también en consultorios Visa, estudió la maestría en Podología Clínica Avanzada en el TCH en la Universidad Tecnológica, estudia el doctorado en Educación en la Universidad César Vallejo, estudió Enfermería Podiátrica en UNELEA, estudió Enfermería en la Universidad Peruana de Integración Social, la maestría en Docencia Universitaria en la Universidad César Vallejo, el máster en Podología, estudia Podología. Se la ha pasado estudiando. Marisabel Levano se la ha pasado estudiando, se la ha pasado cultivando ese ser humano. Solo eso, o sea, tengo muchas ganas, tengo una sed de aprender, ¿no? Estoy en constante aprendizaje, no es que yo sepa todo, sino que estoy leyendo, estoy aprendiendo. Cada paciente es un mundo, entonces me deja incógnitas en las que en las noches busco que aprender un poco más para darle un mejor servicio. Creo que de eso se trata, ¿no? Sí, pensar en aprender no para alimentar el ego, no para poner un título más en la pared, pensar en aprender para atender mejor, para servir mejor, ¿verdad? Porque a medida que tú vas aprendiendo, vas ayudando más a ese ser humano que te busca. El domingo pasado, la maestra hizo gala de unas dotes cantorales increíbles. Ay, no. La maestra canta, pero que bien bonito. Y yo le había hecho un reto, le dije, maestra, a que no nos canta La Llorona o algún tema así. Es que yo soy un apasionado del arte y la podología es un arte, como la medicina es un arte, ¿no? Y si combina arte con arte, música y medicina, la sanación es mucho mejor. A ver, vamos. Sabes, lo que yo quiero es despertar entre tus brazos y ser la sombra que te sigue paso a paso. Yo por tu amor quiero aprender a ser mujer. Sabes, lo que yo quiero es darte toda mi ternura y noche a noche quiero amarte con locura. ¡Bravo! ¡Excelente! ¿No ves? Ya con eso se rompió el hielo. No, qué bonito canto. Gracias, gracias maestra. La verdad me gustó mucho y nostalgia, un cariño. Yo veo una persona de la tercera edad, a mí se me parte el alma si lo veo en un semáforo, si lo veo pidiendo monedas, si lo veo. Quisiera ayudarlos a todos a la misma vez, quisiera sacarlos de ahí y decir, no, ya has sufrido mucho, ya son muchos años, tú tienes que estar aquí, sentarlo aquí en un lugar tranquilo, donde pueda escuchar esa música que usted acaba de cantar, donde pueda tener su buena alimentación. Es para vivirla tranquilos, o sea, ya es una etapa de reposo, ¿no? Es un proceso ya deleterio, de retroceso, en el que tiene que haber reposo, tranquilidad. Sin embargo, si tú vieras que en algunas zonas, por ejemplo, en los lugares donde no tienen mucha facilidad económica, ¿no? Los lugares populares, la mayoría de ellos trabajan, ¿no? Y a veces se distorsiona la necesidad del trabajo no solamente por dinero, sino por un abuso de los hijos. Y tú tienes que ver y tú tienes que escuchar a veces toda su versión, ¿no? Esa tristeza que llevan
el tener que trabajar, el tener que cuidar a los nietos como una obligación y la irresponsabilidad de los hijos, ¿no? Entonces, allí entiendo que todo personal de salud, ¿no? Sea podólogo, sea enfermero, sea médico, tiene que tener ese enfoque social, o sea, tiene que sensibilizarse y tiene que escuchar, no solamente brindar sus servicios dentro de lo que es el aspecto médico, ¿no? Sino un enfoque holístico, es un todo, es un factor biopsicosocial el que tiene que tener en cuenta. Sí, esa persona que llega ahí, esa, esa, esa señora ya cansada, con tantos años encima, con tantas dolencias, muchas veces necesita que la escuchen, muchas veces hay tanto que ella quiere decir que la familia, ay, no, mamá, otra vez con lo mismo, ay, no, abuelita, ay, todo te duele, abuelita, ay, si a abuelita le duele todo. No vives lo que está viviendo esa persona. Platicamos hace un rato cuando me contabas una experiencia y dice, envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista es más amplia y más serena. Ahora, el envejecimiento ahora tiene otras características, digamos así, ¿no? Ya las personas, antiguamente las personas de 60 años, pues se les veía deterioradas, se les veía más, como más avanzada, más arrugas. Ahora no, ahora una persona de 60 años es súper joven, una persona de 70 años se le ve súper joven, ¿no? Y recién, pues, me parece, por lo que veo, es que a partir de los 80 años, y según las estadísticas también, es cuando se nota ya realmente el deterioro por la edad. Pero ahora la esperanza de vida es más amplia, es mayor. Entonces, yo a veces veo en consultorios que entra una persona y porque te dice que tiene 70 años, pues le dices, mamita, papito, hijito, ven, te pachachan, como que pienso que no va muy acorde a la época que estamos viviendo actualmente, ¿no? Porque caramba, y a mí me dicen así, me siento mucho mayor, ¿no? Yo de repente tu cuerpo puede representar algunas arrugas, pero tu mente no. Ahora, el atender a adultos mayores es un reto, realmente es un reto y te obliga a averiguar más para darle la atención que ellos requieren, porque, Dios mío, traen una serie de consecuencias por la vejez, ¿no? La Sí. tendencia mundial es al envejecimiento. Te voy a poner un ejemplo aquí en México. Según un comunicado de prensa número 547 del año pasado, salió el 29 de septiembre del el INEGI, es Instituto de Información, Geografía, acá en México. Ahí dio unas estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas Adultas Mayores y decía, en 1990, hace 30 años, en México había 84 millones de habitantes, de los cuales 5 millones eran mayores de 60 años. Por lo tanto, el 5% de la población eran adultos mayores en el 90. En el 21, 31 años después, tenemos 126 millones de habitantes en México, de los cuales Wow. 15.4 son adultos mayores. O sea, que eso representa el 12% de la población total. Pasó del 5% al 12% en 30 años, en 3 décadas, lo que te dice que está aumentando la población de adulto mayor, la proporción a razón de 2% por década, o sea, 5 millones de personas cada 10 años. Ahora, ahí te Ahí, va. De claro. estos 15.4 millones de adultos mayores que tenemos en México, el 20% no cuenta con una afiliación a alguna institución de servicios de salud. Pero además de eso, sí 15.4, 1.7 millones de personas adultas de la tercera edad viven solos, solitos. Entonces es un reto grande. Si sigue la tendencia, va a ser una población mayoritaria. Hay un índice de envejecimiento que se calcula como la proporción que hay entre el número de personas mayores de 60 contra el número de personas menores de 15 años. Y ahí se calcula una proporción. Y ese va en aumento año con año. Entonces, Ajá. por eso es tan importante que estemos más preparados nosotros para este reto, ¿no? Ahorita, según la OMS, hay 1.000 millones de personas de más de 60 años, ¿no? En la actualidad.
Y las pirámides poblacionales se están invirtiendo, ¿no? En Perú, pues nuestra pirámide poblacional pues ya cambió bastante, ¿no? Hay una tremenda, hay un tremendo cambio, están aumentando las personas mayores. Antes, no sé si recuerdas de que era Italia el país de las oportunidades para atender adultos mayores. Todos se querían ir a Italia porque habían más viejos que jóvenes, ¿no? Pero ahora no, ahora esto está sucediendo pues en todo el mundo. Entonces, ¿qué requiere? Requiere de profesionales especialistas en la atención del adulto mayor. No solamente a nivel de salud, también como te decía la semana pasada, a nivel de educación. Por eso es que aparece en la educación especializada por medio de la andragogía, ¿no? La andragogía es una forma de educar en la que tú tienes estrategias, ¿no? Y métodos que van acorde al proceso de aprendizaje del adulto mayor. El adulto mayor no aprende como el niño que sale del colegio, ni como el joven o la persona adulta de 20, 30, 40 años. El adulto mayor aprende, de que aprende. Si tú tienes buenas estrategias, si tú tienes paciencia, si manejas el lado psicológico, ¿no? Para ver su lado emocional. Y por eso la andragogía se encarga de preparar maestros para educar adultos mayores. Son tantas las alteraciones que tiene el adulto mayor y enfocándonos al pie, o sea, hablamos a nivel general, pues el cambio es grande, ¿no? Corazón, riñones son los primeros que se afectan, según las estadísticas, ¿no? Corazón, riñones son los que más se afectan. Pero si nosotros nos ponemos a ver desde nuestro lugar, o sea, desde el lugar del podólogo, pues vamos a ver los problemas osteoarticulares, que son los primeros que vienen, ¿no? Ahora, hay un envejecimiento que es un proceso de envejecimiento normal, el que estudia la gerontología, ¿no? Pero está el otro proceso de envejecimiento que está asociado, aparte de ese proceso deleterio, está asociado a enfermedades, ¿no? El que te estudia la geriatría. Entonces, cuando se atiende a un paciente adulto mayor, la evaluación es más minuciosa. O sea, tú tienes que confeccionar tu ficha en la que no solamente veas el problema biomecánico, sino el problema dermatológico, sino también sus problemas vasculares y sus problemas neuropáticos, ¿no? Porque también todo ello va a tener una afección a medida que pasa el tiempo. Entonces, yo te digo, cuando estaba, o sea, en ese proceso de aprendizaje en el que siempre estoy, pues comencé a comparar la evaluación del paciente diabético y la evaluación podológica, podológica del paciente diabético y la evaluación podológica del adulto mayor son casi iguales. Digamos que la diabetes es como un envejecimiento prematuro y el envejecimiento tiene características, ¿no? Algunas características de la persona con diabetes. Porque inclusive el páncreas también se envejece. Y muchas veces el páncreas se envejece más rápido que todo nuestro cuerpo, por el estilo de vida que hemos llevado. Es una suma de muchos desgastes osteoarticulares, musculares, a nivel nervioso, a nivel cognitivo también hay detalles. Imagínate los pies que están ahí debajo de ese cuerpo. El calzado que vienen utilizando de su adolescencia no era el calzado correcto, ni el más sano, ni el que más beneficiara, pero además la misma piel ha sufrido un proceso de adelgazamiento, además no se atendió o no se curó de manera correcta ciertos padecimientos y arrastró con ellos durante tantos años, unido a todos estos problemas propios a nivel orgánico de desgaste por los años. El panorama que tenemos delante de nosotros es complejo. No, la ficha podológica tiene que ser, le da bastante importancia a los tratamientos farmacológicos. ¿Cuántos fármacos toma el paciente, o sea, la persona, para saber qué consecuencias puede tener, ¿no? Y qué características va a tener esas uñas, esa piel. Aparte de ello, pues las enfermedades emergentes, no todas las enfermedades que pueda presentar, y tú sabes que son polifarmacia. Los adultos mayores, la mayoría son polifarmacias. Entonces, es importante tener una ficha especialmente para ellos, ¿no? Eso es lo que te decía la semana pasada. El podólogo tiene
la forma de ir solucionando cada una de estas dolencias que puede padecer el adulto mayor. Siempre y cuando pues no sea un proceso, por decir, por poner un ejemplo, no un proceso inflamatorio como una artritis reumatoidea en esos momentos crueles de dolor, eso sí se maneja con fármacos. O sea, hay cosas que sí debemos de hacer, de saber. A veces decimos, bueno, un masaje te calma. No, un masaje exacerba más el dolor, ¿no? Inflama más la zona. Entonces hay cositas así que tenemos que ir conociendo. Los cambios, nosotros vamos a tener que verlos a nivel de piel, a nivel de uñas, tomar en cuenta los tejidos blandos, sobre todo de la zona plantar, tener en cuenta el sistema vascular y el sistema nervioso, ¿no? El sistema esquelético, el sistema muscular. Son las alteraciones fisiológicas más notorias y las que van a desestructurar y van a ocasionar dolor en el paciente adulto mayor. Y qué bueno contar con personas tan preparadas y que preparan a otras personas, ¿no? En algo tan importante. Necesitamos esto mismo para los infantes, para los pequeños, para los niños, y esto mismo para las personas que con un tipo de alteración neurológica y que también es, como decías hace un rato, es otro mundo completamente diferente, ¿no? Ujú. Debemos prepararnos en todo esto, porque no tarda en llegar un niño así, no tarda en llegar una persona con Down o con un Asperger y el tratamiento es diferente, ¿no? Pero Es sobre todo distinto. la tercera edad, porque un gran por ciento de las personas que atendemos y cada vez va a ir a la alza, si veíamos las estadísticas de hace un rato, entonces son estas personas, ¿no? Que además Sí. muchas son dependientes, muchas te agradecen esto, pero como nadie, y el cambio en la calidad de vida que logras en unos minutos es increíble, o sea, Sí, fíjate que te agradezco solamente mucho. hablar de las alteraciones neurológicas, pues va a tener distintos tipos de marcha. O sea, cada uno es, hay la marcha espástica, hay distintos tipos de marcha solo por un problema neurológico, Ujú. distintos tipos de marcha solo por un problema vascular. Entonces, la parte biomecánica es abordarla compleja, ¿no? Es abordarla compleja porque cada enfermedad, pues, o sea, cada alteración te va a traer una característica distinta. Por eso te decía que no se puede estandarizar, ¿no? Gracias a todo el que ha estado pendiente, Gracias dos a todos, horas. ¿eh? Claro, cuando gusten. Más bien, muchas gracias por escucharme, por haber estado 2 horas. Yo ni idea, Se que pasa me pongo a hablar rápido. y hablar y hablar y me olvido del tiempo, de verdad. Sí, se pasó Hasta de rápido. las Ahí dolencias. está. Y Gracias, ¿sabe muchas qué? gracias. Para la próxima, lo que me había dicho, su esposo a que la acompañe en la música y preparamos ahí Llorona, la Llorona de... Ah, de hecho, La Llorona y hasta con el traje típico, mismo Ya, para mexicana, que quede bueno. ya sale. Gracias, maestra. Dios me la bendiga. Gracias. Gracias, chao. Podología, casos y cosas. Hola amigos. La semana pasada hablamos del tipo de células que existen en la naturaleza, procariotas y eucariotas. ¿Lo estudiaron? ¿Ya saben las diferencias? Maravilloso. Ahora vamos a hablar de las células procariotas. Y esas células procariotas, en su mayoría, son las bacterias, nuestras hermosas bacterias, las que hacen parte de nuestro cuerpo y las que son necesarias para que nosotros vivamos. Se dividen en muchos grupos. Existen del tipo, de acuerdo al tipo de temperatura en el que sobrevivan, el ambiente en el que vivan, los nutrientes que utilizan, pero la mayoría de las bacterias se encuentran en uno de estos dos grupos, gram positivos y gram negativos. Y la diferencia entre una y otra, ustedes dirán cuál es, si finalmente son bacterias. Pues yo se las voy a explicar, es importante que ustedes la sepan para que entendamos muchos de los procesos infecciosos. En este esquema podemos mirar que las bacterias gram positivas tienen una capa muy grande de peptidoglicanos. Estos peptidoglicanos les dan unas características especiales para sobrevivir en el ambiente, en ambientes un poco agresivos, y les permiten a ellas interactuar con el ambiente.
Las bacterias gram negativas tienen una capa un poco más pequeña de peptidoglicanos, pero además de eso tienen una capa de polisacáridos. Y esos polisacáridos son los que le dan a las bacterias gram negativas su habilidad para ser altamente patógenas o antigénicas. Las bacterias gram positivas generalmente se encuentran en piel, en nuestra cavidad naso-laringea y muchas veces hasta pulmón. También en los oídos, también en los ojos y generalmente en nuestra piel. Y la gran mayoría de las bacterias gram negativas se hallan alojadas en el intestino. El intestino, como ustedes saben, últimamente se le llama el segundo cerebro, y es ahí donde ocurren muchos procesos biológicos que nos permiten estar sanos como lo somos. Pero eso, dejémoslo a un lado porque nuestro punto focal es las bacterias gram positivas, y esas bacterias gram positivas nos dan la gran ventaja de cómo interactúan los microorganismos con nuestra piel, que es nuestro tema de interés, para protegernos de infecciones. Hay un gran intercambio de moléculas entre la piel y los microorganismos que existen en ellos para darnos protección inmunológica y evitar que los hongos, entre otros, nos puedan invadir. Eso lo vamos a hablar más adelante. Por ahora, les dejo esta gran inquietud. Ojalá ahonden en el tema de las gram positivas y las gram negativas, pero les voy a dejar una tarea. Vamos a interactuar en el chat y me van a contar qué tipo de bacterias y cuáles son las que en mayor proporción se encuentran en nuestro piel, las que en mayor proporción están habitando y manteniéndonos estables. Eso hace parte un poco de nuestra microbiota en piel. Déjenos nuestros comentarios, hablamos, estoy a la expectativa de responder todas sus dudas. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Y bien, ya está lanzada la convocatoria, yo me sumo a ella, te invito a que en este mismo momento pongas una pausa. Bueno, todavía no, porque si no, no vas a escuchar lo que voy a decir, pero bueno, después que yo termine de decirte, tú pones una pausa y vas a bajar y escribir un comentario. Ahorita que está fresco lo que acabas de ver, acerca de las bacterias, de los hongos, de qué te gusta ver en este mundo, qué duda tienes. Ya estudiaste lo que acabamos de ver, lo que vimos en el capítulo anterior acerca de los tipos de célula. Yo creo que es un mundo muy, muy interesante que tristemente vemos muy por arribita como parte de la carrera. Platícanos, nos gustaría escucharte acerca de qué tan útil es o qué te gustaría ver o qué impresión te ha dado después de lo que has visto. ¿Sí? Para eso es el programa, para que tú nos digas y para nosotros continuar en esa línea trabajando. Aquí abajito, ahorita cuando te diga pones la pausa. Aquí abajito escribe el comentario. 1, 2, 3. Podiadmin es un proyecto que comenzó hace un tiempo atrás. Fueron unos cuantos años pensándole y pensándole, cansados de probar diferentes programas para administrar el consultorio, para llevar la agenda de citas, para llevar las historias clínicas. Y nos dimos cuenta de que había muchos programas genéricos, pero no había ninguno en función de la podología. Nos juntamos con un grupo de programadores y decidimos lanzar este producto. Nos tomó un buen tiempo, pero hoy día existe, se llama Podiadmin
y está hecho para ti, podólogo, para que tú administres tu negocio, tu clínica, tu consulta. No importa si tienes una gran clínica, no importa si atiendes a domicilio, tienes pacientes, necesitas controlar esos pacientes, sus historias clínicas, la progresión de su padecimiento, necesitas ver cómo va evolucionando, necesitas una agenda para anotar las citas y que esa agenda esté conectada con esa lista de pacientes para tú ver qué es lo que te va a tocar atender dentro de 5 minutos. Necesitas también ver todos los padecimientos que ha tenido y cómo lo ha ido tratando, pero necesitas también la secuencia fotográfica de cómo fue evolucionando este caso. Todo eso y más lo tienes en Podiadmin. Pero además también puedes realizar el proceso de venta, o sea, le cobras a la persona dentro de este programa. Seleccionas el tipo de pago, cuánto va a pagar, si es en efectivo, tarjeta, y te lleva un control diario de todos tus ingresos, dependiendo del tipo de pago. Pero también las existencias, cuántas cremas te quedan, cuántas lociones refrescantes, para tú saber que ya tienes que comprar más. También Podiadmin tiene una biblioteca donde puedes consultar las diferentes patologías podológicas más comunes, la descripción de las mismas, fotos. Puedes tener acceso a artículos científicos acerca de esa patología. Esto y mucho más es Podiadmin. Te invito a que lo pruebes, a que te acerques. En la descripción de este video hay un enlace en el cual tú puedes solicitar una prueba para que veas cómo funciona y para que veas si es útil en tu consulta. Te agradezco de antemano porque de veras es un proyecto que ha costado mucho tiempo y nos gustaría que fueras parte de él. Como muchos saben, el pasado mes de junio se celebró en la Ciudad de México el primer encuentro latinoamericano de podología. Hemos estado poniendo fragmentos de las intervenciones de algunos de nuestros invitados. Hoy le toca el turno a un gran amigo de Venezuela, el doctor Jesús Herrera. Que yo soy todo eso que dice allí en el currículum, pero que yo soy es podólogo. Me siento podólogo. Y por eso estoy aquí y estoy feliz de ser quien soy, de ser un podólogo. Porque la historia es que en mi país, en Venezuela, no existe la podología. Y cuando hago mi residencia en traumatología y luego me hago traumatólogo, ortopedista, me comienzan a llegar la onicocriptosis, la onicomicosis, la verruga plantar, el paciente con la hiperkeratosis que nos presentó la Argentina allí, el pie diabético. Bueno, pero ¿quién ve esto? No, los traumatólogos no sabemos de eso. Los cirujanos, algunos hacen pie diabético, pero no les gusta el pie, uy. Y como decía Exxon, el pie es una pasión, no es que estamos locos, ¿sabes? Es que estamos enamorados del pie. Y el pie es una pasión con la cual nos casamos de por vida y que a mí particularmente me ha hecho muy feliz.
No sé cómo lo pasa. Ese soy yo. Y vamos a hablar de las patologías de retropié. Cuando Silver me invitó, planteamos hablar de las patologías del retropié, ya que siempre hablamos, yo particularmente como hago cirugía percutánea, de las cirugías del antepié, las lesiones del antepié, que si el dedo de martillo, que si el juanete y todo eso que conocemos. Pero del retropié muy poco se habla y por lo general cuando hablamos de patologías del retropié nos referimos a la fascitis plantar. Entonces catalogamos a todo el mundo, no, eso es una fascitis plantar. Es una fascitis plantar, vaya que lo infiltren, que le den ondas de choque y el paciente igual o algunas mejoran, pero muy poco nos detenemos a examinar el retropié. Como les decía, una talargia, el dolor en el talón se denomina talargia. Las causas pueden ser mecánicas, morfológicas, neurológicas, sistémicas, así como causas extrínsecas como el exceso de peso, sobrecarga por exceso de ejercicio físico, etc. Dentro de la más frecuente, la fascitis plantar, sí es cierto. La enfermedad de Sieber, la enfermedad de Haglund, tendinitis del Aquiles, atrapamientos de nervios, artrosis de la subastragalina y la congestión calcánea como último. Entonces vamos a hablar de fascitis plantar. La fascitis plantar no es más que un dolor en la... Esto se puede señalizar aquí, ¿no? No tiene señal. Es un dolor en la fascia plantar, ahí lo ven en esa área del dolor. ¿Ok? Dolor en la inserción de la fascia plantar en el calcáneo, que puede ser con o sin ospolón calcáneo, por lo general en pacientes entre 40 y 60 años. Entonces el paciente que te llega, doctor, yo estoy acostado, estoy durmiendo, me levanto en la mañana y no puedo caminar. Doy 2 pasos y tengo que agarrarme de la pared porque tengo un dolor en la planta del pie ahí, en el talón, exactamente en esta zona. Te lo dice. O estoy sentado, estoy en una reunión, me voy a parar y camino, pero ya después de cierto tiempo, el dolor como que se me pasa y yo me siento ya mejor. Más o menos ya ahí nos vamos orientando por una fascitis plantar. ¿A qué se debe? Alteraciones mecánicas, sobrecarga directa o indirectamente, la inserción de la fascia plantar en el calcáneo, pie cabo o pie plano. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un acortamiento de ese sistema, porque ese es un solo sistema, suro, aquileo, plantar. ¿Okay? Un solo sistema que está acortado. Y en algunos pacientes lo que se produce es que el paciente, él está, si es verdad, tiene 6 horas, 8 horas de reposo acostado. Cuando se para, hace tensión sobre esa inserción de la fascia plantar y se producen microtraumatismos a repetición. Entonces es una inflamación crónica por el acortamiento de la fascia plantar. Eso es la verdad de esto. Hay que estudiar la alineación del retropié y en general la alineación del medio pie, vamos a llamarlo así también, porque allí vamos a someter a esas estructuras, a ese sistema suro, aquileo, plantar, los vamos a someter a tracción o a fuerzas indebidas que son los que van a causar el problema. Y esto es para todos los dolores y todas las patologías del retropié, no solamente para la fascitis plantar. Si el pie está desalineado, vamos a tener problemas de dolor o de patología del retropié. Y ya se habla que hay que alinear ese pie. Y ya contamos con un tornillito así de pequeño, como la punta de mi dedo índice, que lo introducimos en el canal del tarso con anestesia local, una cirugía de 10 minutos, 5 minutos, y estabilizamos la subastragalina y desaparecen todos esos dolores y patologías del retropié, con solamente alinear el medio pie. Ese es tema de otro costal, pero es así. Entonces este pie va a tener problemas de distensión, de sobrecarga, tanto del tendón de Aquiles como de la fascia plantar, y tenemos que prepararnos, nosotros como podólogos. Es que no le dejemos esto a los traumatólogos ni a los cirujanos, nosotros como podólogos, o los podiatras, los médicos.
ya para terminar nuestro programa, te quería preguntar algo. Esto que pareciera una pregunta sencilla, yo creo que es compleja. La pregunta es, ¿estás feliz con lo que tienes? ¿Esto que tienes hoy en día es lo que siempre esperaste? Te invito a escuchar una historia, es la historia de los 2 halcones y el rey. Y al final vamos a ver qué sentido o qué utilidad puede tener en nuestra vida. Cuenta la leyenda que un día un rey recibió como regalo 2 halcones. En la época medieval la cacería era muy preciada y los reyes dedicaban mucho tiempo a esta actividad. En este caso el rey llevó sus 2 halcones preciosos a su principal entrenador. Esta persona con mucha experiencia llevaba tantos años entrenando los halcones del rey y enseguida tomó la tarea con mucho entusiasmo. Pero ¿qué pasa? Pasaron las semanas, pasaron los meses y se observó algo muy curioso. Uno de los 2 halcones levantaba el vuelo inmediatamente y el otro seguía sobre la rama. De nada valían los esfuerzos del entrenador cetrero por hacer volar este nuevo halcón. No se movía de la rama mientras que el otro volaba libremente. El rey, desde el balcón de su habitación real, se dio cuenta de esta situación. ¿Por qué volaba un solo halcón? Llamó a que se presentara al entrenador de los halcones y este le explicó todos sus esfuerzos para intentar que el halcón volara sin obtener resultados. El rey, confiando en la experiencia de esta persona, le dio más tiempo. Vamos a tomar un poco más de tiempo, porque es un regalo muy preciado y quiero que surque nuestros cielos. Pero pasaron los meses, incluso pasó un año, y aquellos halcones, uno volaba y el otro se quedaba en su rama. El rey, preocupado, ya no tanto por lo que sucedía, porque él tenía muchos otros halcones, sino porque no podía lograr algo cuando él todo lo lograba. Invitó a otros entrenadores de otros lugares en el reino y todos tenían el mismo diagnóstico. Invitó al médico real a que revisara las alas del pájaro y todo estaba bien. No funcionaba. Un día, un campesino pasaba por el lugar. Se acercó a la puerta del castillo y dijo que él tenía la solución para hacer que el halcón volara. Lo dejaron pasar, se fue con el entrenador de las aves y milagrosamente ese mismo día los 2 halcones volaron frente a palacio. El rey felicitó a su entrenador, el cual le dijo: no fui yo, fue una persona, pues traiga a esa persona porque quiero saber qué fue lo que hizo. El campesino llegó ante el rey le dijo: ¿qué hiciste? El campesino le dijo: pues nada, solamente corté la rama. Si es ese tu caso, si estás atado a una rama, si no has logrado cosas en la vida porque tienes miedo, porque estás en tu área de confort, en la que estás segura, si no das ese paso por temor a no triunfar, porque las cosas no te salgan bien, si no creces tu consultorio, si no inviertes en un equipo por miedo, yo te invito a que cortes la rama. Yo te invito a que salgas de tu zona de confort, porque quizás el éxito está en la esquina, al doblar de la esquina, pero nunca has llegado a la esquina. Desde aquí no lo puedes ver. Corta tu rama, muévete, avanza, haz cosas diferentes, crece por encima de todas las cosas. Supérate, estudia, ten una visión a futuro, porque para volar, para surcar los cielos se necesita estar preparado, se necesita dar ese primer paso. Corta tus ramas y vuela.